La otra vez que fuiste a compartir un poco respecto a la historia de San Gabriel y Juan Rulfo, ¿qué fue de lo que hablaste? Bueno, he ido a varios lugares, pero Sayula, acabamos de venir del Grullo, Jalisco. Nos invitaron el martes pasado, nos dieron un día a gente de cultura independiente de aquí de San Gabriel y fuimos a hacer presencia y nos fue bien porque una gente muy amable en ese pueblo de El Grullo, que le dicen pueblo globero y bicicletero, porque ese es el mote del Grullo. Y pues ahí platicamos nosotros de la gente de la región, de los Santana de San Gabriel, el Limón, el Grullo, Autlán, de gente que ha sabido tener buena relación en muchos lugares, que no es su tierra, porque se dice que no es profeta, que nadie es profeta en su tierra. Entonces nosotros vamos a llevar palabra de cultura cuando nos invitan sin necesidad de muchas cosas. Ahí hablamos sobre Rulfo, Mojica, Blas Galindo y algunas cuestiones culturales que traemos. Por ejemplo, el grupo que traemos nosotros, traemos una invitación de leer en un sistema que le pusimos un nombre de biblioburros. Entonces, en Guadalajara hay una empresa que se dedica a juntar todos los libros usados de la basura, fíjate bien correctamente, de la basura. Entonces hay libros valiosos y libros que se pueden todavía leer en las primarias, en las secundarias, y la persona que hace el acopio nos tiene a nosotros también como gente a la que nos proporciona libros gratuitos. Entonces nosotros vamos, por ejemplo, a la Sierra de Manantlán, Ayotitlán, es la parte donde hemos ido, y ahí, por ejemplo, en unas canastas, en unos burros, en unos borricos, subimos echamos los libros y vamos y los entregamos precisamente a donde los automotores no entran. Y esos libros nosotros los obsequiamos a las escuelas, a los lugares de educación donde no tienen mayor más que la enseñanza de los maestros. Libros de texto, pero les llevamos también libros de valía cultural también, o sea, de letras que los chamacos tienen veces que aprender, ¿verdad? Por otro lado, pues por ejemplo, en Sayula hemos estado en días pasados en una disertación sobre la región y hablar del bandolero Pedro Zamora, que es un tema que se escucha por toda la región porque fue un pseudo revolucionario. ¿Qué todo el mundo respecto a él? No, bueno, Pedro Zamora fue un bandolero realmente, no fue un revolucionario porque él no tenía bandera que perseguir. Entonces él, por ejemplo, un día era carrancista, huertista, villista, obregonista, de perdo, comandaba la bola, pero la verdad es que él nunca tuvo una bandera propia para los conceptos revolucionarios, sino que su concepto estaba basado en el pillaje y en el asalto y en el secuestro. Me platica respecto a que tenía como rutas respecto en la sierra, que entraba por un lado aquí en San Gabriel, que era el carpintero, y luego salía por... Sí, es que lo que pasaba es que él tenía mucha gente de las regiones. Entonces él, por ejemplo, tenía, para empezar, era de una gente era nativo él del Palmar de los Pelayo. Palmar de los Pelayo era jurisdicción de Jutla, hoy pertenece a Limón. Entonces ese poblado, su comunicación era vía el Limón, el Grullo, y Tonaya. Pedro Zamora duró muchos años con un cura sacerdote que fue su padrino ahí en Tonaya y medio lo pulió, pero siempre jugaba las canicas y peleaba, jugaba algo que se jugaba en aquel tiempo y terminaba peleando. Entonces, pues él siempre conoció la violencia. Sí. Entonces, a su edad, él empezó a conocer gente, a andar en distintos pueblos, a hacer fechorías, y pues no podía estar en ningún lado, de tal manera que su última salida fue
meterse según él, de revolucionario, de tal manera que juntó gente y traía su grupo, su bola, como se decía antiguamente, y pues de vez en cuando llegaba a las haciendas y si no cooperaban con él, dizque para la causa, ¿qué pasaba? Pues quemaba predios, quemaba bodegas, trojes de producto, de maíz o lo que tenía la hacienda, o de plano muchas veces secuestraba gente. Por ejemplo, aquí en San Gabriel, Pedro Zamora tuvo como rehén a un pariente tuyo, un tatarabuelo, a don Enrique Arámbula, a don Trinidad Arámbula, perdón. Enrique Arámbula era hijo de Trinidad Arámbula. Entonces él lo secuestró 2 veces y las 2 veces le sacó dinero para poderlo dejar en libertad. A don Celso Vizcaíno, también en la misma forma. A Severino Soto casi lo hizo correr de aquí de San Gabriel, que era el dueño de la finca donde está ahora la ferretería Cuevas. Este señor tuvo que huir de aquí. ¿Por qué? Porque lo tenía asediado. Luego en Napulco, a don Carlos Vizcaíno, el abuelo de Juan Rulfo, sí, lo secuestró 2 veces, que se supo así y que pedía su rescate, y a él pedía su rescate en moneda acuñada. Es decir, sabía que los billetes bilimbiques que se hacían en los estados, por ejemplo de Chihuahua, que era fuerte, con Pancho Villa, el Banco de Jalisco, que tenía papel impreso, no acuñado. Entonces él pedía oro, plata, ¿verdad? Lo que él pedía. Era lo que valía. Lo que valía, sí. ¿Por qué? Porque el metal siempre ha tenido valor, ¿verdad? Sí. Sobre todo la plata y el oro. Entonces él le pedía el rescate, por decirlo así. Si pesó, por ejemplo, 73, 74 kilos, eso le pidió en peso de dinero, ¿verdad? De moneda. Y así las 2 veces, hasta que don Carlos se cansó y se tuvo que venir aquí a San Gabriel. Aquí vivió con sus hermanos en la esquina de 5 de junio y Jacinto Cortina, donde vivían los vizcaínos, que ahorita está, por ejemplo, ahí está Marisol, sí, Ramírez Vizcaíno, Pablito. Entonces en esa casa vivió él, y su casa de campo, precisamente donde era enfrente, donde está la casa de Sedano. Entonces pues todas esas fechorías las hacía aquí. Tomaba el pueblo cuantas veces quería, como se llamaba el estilo de asaltar un pueblo, era a sangre y fuego. Entonces pues las tiendas las tenían azotadas porque les daba manos libres a sus gentes. Entonces hace todavía no muchos años las tiendas de aquí de San Gabriel estaban tapizadas las puertas con hoja de lata de botes alcoholeros, con el fin de que no les prendieran fuego con petróleo, ¿verdad? El petróleo era más común. Entonces, sí, por las velas. Por las velas, sí. Entonces quemaban las puertas de las entradas de las tiendas y las saqueaban. Y eso también dio pie a que este hombre tuviera poder económico por tanto saqueo que tenía, no nomás esta zona, Butlán, El Grullo, Puerto Vallarta, que antes se llamaba Puerto de Peñas, Puerto Vallarta, todo eso, el Cuale, Cihuatlán, en muchos lados tenía asolada la gente. Y pues tenía también este hombre poder militar, porque tenía amistad con Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz. Entonces él lo enseñó al descarrilamiento de trenes, o sea, al terrorismo. Entonces él, por ejemplo, se le era sí, tenía facetas de revolucionario, de conocer terrorista, perfecto, sí, todo. Ahora. Sí, entonces él descarriló el tren Guadalajara-Manzanillo, que iba cargado o venía cargado de metales de las minas de Colima, y traía gente de poder económico, hacendados de Colima, y en la cuesta de Sayula ahí aprovechó para descarrilarlos, haciendo, por decirlo así,
muertes de los propios pasajeros y también de la tripulación. Y usurpando los metales. Sí, y pues él siempre pues peleaba con la voz de revolucionario, que nunca lo fue, porque la historia no le dio, como a Pancho Villa y otros generales, un grado, o lo metió a la historia de los libros, ¿verdad? Entonces ¿cuál es tu fin ahorita como de incursionar en la historia? No, pues él fue un hombre que no tenía sí, no tenía bandera que perseguir, sino sus intereses propios. Sí, de intereses propios. Por eso él cuando se amnistió lo hizo con temor, porque a él ya lo habían amnistiado y le dieron poder militar, fíjate bien. Le dieron la zona militar de Autlán, que pertenecía hasta Mascota, y toda la región Puerta de la Costa de Jalisco. Mucho. Y también faltó a su palabra y se volvió a levantar en armas de miedo a un general que lo conocía bien, el general uno era Álvarez Gallú y el otro era Petronilo Flores. A Petronilo Flores es el que tenía más miedo, porque anduvo con él. ¿Tú crees que puede haber sido como un Napoleón Bonaparte por nuestro lado? Por nuestro lado, sí. Entonces en ese coloquio que tuvimos ahí sobre él, no es un coloquio a conocer sus averías, ¿verdad? Sí. Pero también mucha gente de todos los historiadores que estuvimos ahí, jamás uno solo se preguntó de dónde se financiaba, porque él no tenía sueldo del gobierno federal. Él era de lo que asaltaba, robaba y secuestraba. Lo que guardaba. Sí, él tenía de sus ahorros escondidos. Le decía que tenía muchos entierros. Entonces la polémica en ese momento, yo entramos en controversia porque les pregunto, ya hablaron de todo, menos de su financiamiento. ¿Cómo se financiaba? ¿De dónde salía el dinero para comprar sus armas? Y traer tanta, pues era caballada la que traían, ¿verdad? Y entonces pues era lógico que... ¿Y qué te responden? Pues no, me dijeron, no, pues eso era capítulo aparte, porque nadie sabía cómo se financiaba, porque los que fueron ahí fueron escritores de esa zona, sobrinos de él, y que tenían que hablar bien de él, ¿verdad? Sí, porque estaban como en contacto directo. Sí, están hablando de un familiar, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, si ustedes son familiares de antemano, deben saber cómo financiaba sus cosas. Sí, su revolución fallida que él tuvo. Y no, pues fue capítulo aparte, porque yo tuve que decirles la cantidad de gentes que secuestró. Tenía 120 secuestros y los más graves que tuvo fue en las minas de Mascota, porque ahí entonces se movían a puro caballo, ¿no? Sí, pues sí, y ahí secuestró a los dueños de las minas de Mascota, unos ingleses y americanos. Entonces cuando ellos, los gobiernos americanos, sus embajadores, le solicitan al gobierno pues que su gente, ¿verdad? Los americanos por un lado, los ingleses por otro, obligaron al gobierno a que armara un ejército más capaz de venirlo a repeler, ¿verdad? De detenerlo. Pero entonces estamos hablando que todavía estaba Porfirio Díaz en el poder, ¿o ya? No, ya no, porque Porfirio Díaz se va en 1910 y es una revolución controvertida, porque la sangre corrió no con Porfirio Díaz, la sangre corrió de 1910 adelante porque los grupos no se ponían de acuerdo. Sí, porque cada quien quería tener el poder. Sí, cada quien. Y la revolución esa es una revolución contada a modo, así de fácil. Sí. Entonces, ya presionan a Pedro Zamora y pide amnistiarse. Entonces se amnistía en San Buenaventura, en la ribera del río San Buenaventura, pero pide que vaya el general Álvarez Gallú, porque ese era lo conocía menos y sabía que tenía menos valor para en ese rato aniquilarlo, porque Petronilo Flores es el que lo quería vivo o muerto, ¿eh? Y entonces va él y con él lo solicita que deponga las armas, sí, y de dar
dar por terminado a su gente. Algunos les pagaron una cantidad para que cada quien se fuera a su pueblo. Y ya se jubilaran. Sí, él se viene todavía aquí a San Gabriel. no, aquí lo tuvieron en San Gabriel, porque el camino real de Autlán, el Grullo Limón, vía el tren a Sayula, era por esta zona. Y aquí estuvo hospedado con el pelotón que lo tomó prisionero con modalidad. Y entonces aquí se hospedaron en el hotel del centro, que es la casa antigua de don Justo Arámbula. Y ahí tenía el correo, el telégrafo. Entonces el telégrafo para mandar el primer telegrama a la Defensa Nacional a México salió de aquí de San Gabriel. El primer telegrama. El primer telegrama desde que salió para decir y dar la noticia que él estaba ya estaba detenido, sí. Y entonces duró mucho tiempo porque en una entrevista que le hicieron a don Justo Arámbula dijo que por ahí todavía tenía el original del telegrama. Y pues ya sale de aquí, dura 2 o 3 días en lo que venía gente más cerca aquí a entregarlo a Guadalajara, porque se lo entregaron a Pancho Villa en Canutillo. Pero Pancho Villa, Doroteo Arámbula, ¿no? Sí, Doroteo Arámbula. Él pide que se vaya a la hacienda Canutillo, donde Pancho Villa estaba también pacificado. Y se lo llevó y se fue. Pero también como un hombre astuto, le pidió que lo dejaran ir a México a ver una mujer a la que le había entregado bastante dinero para que se lo cuidara o era una parte de su amorío porque era muy enamorado. Y convenció a Pancho Villa que lo dejara ir a México. Y le dijo a un hermano, pues llévalo, tú eres el responsable. Pidieron permiso para que fuera a México. Y en México se le escabulló. Entonces dieron aviso ahí a la policía de la ciudad del DF en esa época. Y entonces pues no lo toman preso, les dijo la Defensa Nacional y la policía militar. Le aplicaron la ley fuga. La ley fuga es que tú corres y te acribillan, ¿verdad? Y entonces pues esa ley fue su final de él y los recuerdos quedaron por acá. Ese es uno de los contactos, de las pláticas que hemos tenido últimamente con gente relacionada a estudiar los sucesos del sur de Jalisco, ¿verdad? ¿Y qué onda con respecto a los tesoros que tienen guardados aquí en la sierra y todo el rollo del... Pues sí, son mitos, ¿verdad? Porque sí pudiera ser, y hay muchos entierros en muchos lados, pero que nomás él supo, ¿verdad? Porque también como todos los que enterraban dinero, otro día los que hacían los hoyos o las fosas no amanecían, porque son los únicos que sabían. Entonces él, pues, que el camino que corría se iba deshaciendo de esa gente, por eso nadie supo. Si acaso él, en una supuesta situación de que él tuviera algún mapa, ¿verdad? Pero pues así fue. Y ahora que fuimos nosotros al Grullo, tuvimos también la oportunidad de hablar de Juan Rulfo, de hablar de San Gabriel, de leer unos cuentos de Llano en Llamas, gente de aquí también de San Gabriel, hablamos de ¿Y todo esto dónde lo aprendes? ¿Cómo lo estudias? No, mira, dicen que el diablo no es diablo por diablo, sino por viejo. Yo nací en 1951 y mis abuelos tenían 75, no llegaban a los 80 años. Entonces preguntando si llega a Roma y de la gente, de lo que tú sabes de boca en boca, lo vas haciendo un compendio en tu cerebro. Sí. Yo nunca he ido a ninguna editorial a buscar estos reportajes de la época, ¿verdad? Pero sí hay cosas que uno tiene que aprender de libros que tú compras. Yo he comprado tengo todos los libros que escribieron algunos autores de la vida de Pedro Zamora. No nomás de él, de otros, ¿verdad? En los que uno tiene que aprender. Por ejemplo, Juan Rulfo es un contemporáneo, les digo, nace en Acapulco, registrado en Sayula, y vive de tal manera que muere en el 90 y tantos. Entonces para él nosotros es una persona
que a mí me tocó verlo cuando venía aquí a San Gabriel y llegaba a su casa deshabitada que tenía aquí en San Gabriel. Delante del puente. Aquí sí, aquí enfrente de la notaría parroquial. Y de su paso a Pulco, todavía cuando vivía gente ahí de la gente de él que iba de visita. Y oye, respecto a lo del famoso cuento de Pedro Páramo, ¿tú qué nos puedes explicar o qué nos puedes...? No, pues Pedro Páramo es un cacique que toma él de algún personaje local, fíjate bien, ¿verdad? Muchos pensamos que es José María Manzano, el dueño de la hacienda del Jazmín. Otros pensaban que, sin herir susceptibilidades, ya no hay muchos familiares de ellos de Eligio Fregoso. Entonces son gentes que manejaban al pueblo y manejaban cosas así. Hasta muchas veces creen que alguien de tus parientes también era del cuento. Porque, por ejemplo, a don Justo Arámbula, a tu tío abuelo, lo menciona como Justo Brambila en su cuento no, en Llano y Llamas, en el capítulo En la Madrugada. Entonces él habla de Justo Brambila, dueño de la luz, dueño de los medios de comunicación, dueño del cine, de medio pueblo. Entonces lo nombra como una persona que tenía poder político, y para no ponerle Justo Arámbula le puso Justo Brambila. Por ejemplo, sí, un administrador de haciendas, Lucio Sedano Curiel, le puso Fulgor Sedano. Lucio es lúcido y fulgor es gusto, ¿da? Cuando estás gusto es un fulgor hacer algo, y él da esas palabras. Otros personajes, a muchos, Susana San Juan, una hermana de tus tíos los Arámbula Argote. Susana San Juan, una mujer muy guapa que no murió no hace mucho, que su hermana Juanita Obdulia Arámbula, pues la conoció su hermana, ¿verdad? Ella le toca hablar de ese tema cuando vamos fuera de aquí, la invitamos y va también, es parte del grupo de nosotros. Y todo ese, y Pedro Páramo es un cacique regional, donde busca a toda costa hacerse de tierras, hacerse de amoríos, de quererse casar con una mujer muy rica para hacer de su tierra más grande. Entonces, ¿qué hace? También, o sea, Pedro Zamora también fue a pedirle en la novela ayuda a él, y a Pedro Zamora Juan Rulfo lo bautizó como el Tilcuate. El Tilcuate, porque el Tilcuate es un animal rastrero, una culebra venenosa, peligrosa. Entonces, él le dice, ya no vengas tú más a pedirme más dinero, porque yo ya te di lo que te tenía que dar. Ahorita los hombres ricos ya se cambiaron de San Gabriel, ahora viven en Sayula. Ve allá a Sayula, ahí encuentras dinero, le dice al Tilcuate, a Pedro Zamora. Y Pedro Zamora también va al 21 regimiento y se les metió disfrazado de arriero, y les quema les quema los macheros donde tenían su recua, su caballada, pues para salir a campo, ¿da? Militares de caballo. El 21 regimiento era de caballería, y todas esas peculiaridades tenía, que sabía meterse. Oye, y si tú tuvieras que definir todo esto de lo que has platicado, como o base a tu experiencia, que, no sé, en 3-4 puntos de lo más importante de la historia de San Gabriel, ¿cuáles serían? Bueno, la historia es la que todos muchos sabemos de su fundación. Bueno, de los personajes ilustres que me platicaste, como para ti, ¿cuáles serían en un orden de top 5 o top 3, por ejemplo? Bueno, mira, vamos a empezar, por ejemplo, por los hombres sociopolíticos de aquella época, de 1800, de la época de Maximiliano. Por ejemplo, gentes de esa época, había un personaje aquí que se llamaba Apolonio Pinzón, que fue el dueño de la cuadra completa que está aquí enfrente de la Plaza de Armas, en los portales, que hoy se les conoce como el Portal de Calvario o el Portal según el dueño de María Calvario.
Entonces, por la cantina que tenía y sí, todo el rollo. Ese personaje fue un político de peso, Apolonio Pinzón. Entonces, ese hombre tiene en la historia, fue de los ciudadanos que ayudaron a la fundación de San Gabriel. En base a por los pocos que habían llegado en aquella época, empezaron a llegar gente de apellido, y llegaron los Villa, los Soto, los Arámbula, los de la Croa, los dueños de la Croa. Sí, y empiezan a poblar San Gabriel, porque las casas de San Gabriel van más allá de unos 150 años, no más. Las del centro. Las del centro. Y lo demás es población vieja. Entonces toda esa gente como los Villa, los Soto, los Michel, son los que hicieron el San Gabriel y lógicamente empezaron a darle trabajo a mucha gente del pueblo, ¿eh? Sí. Y a vecindarse también mucha gente. Por ejemplo, Montenegro, un político también que hizo que el gobierno regional que estaba en Tuzcacuesco se viniera a San Gabriel, porque San Gabriel era una extensión, un poblado más prominente para hacer un gobierno que en Tuzcacuesco apartado. No tenía mucho que hacer, pero nomás que eran de los pueblos antiguos. El pueblo más antiguo de esta región es Jiquilpan, vecinos de nosotros. Sí, porque Jiquilpan se vienen para acá y Tuzcacuesco. Los demás son haciendas, son poblaciones nuevas, es decir, del siglo XIX a principios o a mediados, que se hacen en base precisamente a la llegada de gente que venía a comprar o a poseer terrenos, que se da ese movimiento con la ley de manos muertas. Entonces San Gabriel tiene la etapa de su inicio a población, a su construcción antigua, que son centro histórico, ¿eh? Y también pues a la estructura, a la edificación de la arquitectura de San Gabriel, como son la iglesia. Todavía en 1888 era de dos naves, no existía sí, eran dos torres, y la acá de enfrente no existía, era un predio, un edificio que era el curato. Posteriormente hicieron la capilla aquí del refugio, ¿verdad? Y ya hicieron una sola iglesia, una sola torre, que está dotada de un caracol para subir por la parte interior hacia el coro, ¿verdad? Entonces ya lo de arriba pues tuvo 2, 3 temblores, medio la deterioraron, pero la han sabido reponer, ¿verdad? o reconstruir. Entonces San Gabriel tiene sus etapas, la etapa de crecimiento, viene la Revolución Mexicana, viene los alzados, los que también la bola, que andaban robando por su cuenta, ¿verdad? Y luego ya viene la cristiada con Plutarco Elías Calles, que también empezó a deteriorar la economía de San Gabriel, porque empezaron a salirse mucha gente de aquí. Y posteriormente, en 1934, se ve un cuanto tanto también afectado por los repartos agrarios, por la afectación a las haciendas, a los grandes núcleos de tierra. Y pasa la época pues del reparto agrario y la caída de San Gabriel, la caída económica de 1940 al 95-96, que empezó otra vez a tener auge, dado la venida de muchas empresas al llano. Por las jitomateras. Las jitomateras, las agroindustrias. Entonces San Gabriel pues salió muchísima gente a buscar un derrotero, a buscar otro lugar. Entonces se iban a Guzmán. Sí, a Guzmán, a Sayula, pero principalmente a Guadalajara y México, porque allá estaban las gentes pudientes que en aquella época tenían influencia. En México estaba Primo F. Villa Michel. También la parte de los estudios, ¿no? Y también, ¿no? Y luego los que tenían manera de irse, pues vendieron y, por ejemplo, los Pinzón se fueron Conchita Pinzón se fue a México. Los Villa
don Primo Villa México, Masayuga. otros Villa, por ejemplo, don Edmundo Villa Fregoso, hermano de don Oscar Villa, Guadalajara. Ahí puso, los Fregosos se van a Guadalajara y compran, por ejemplo, estaciones de radio. La ZZ, Radio Gallito, eran de don Francisco Fregoso, de aquí de San Gabriel. Luego los Moret Sedano compran 3 cuadras casi completas en Juárez, Guadalajara. Sí, Juárez, Pavo, y lo que antiguamente era la calle de Federalismo, sí, que antes se llamaba Moro. Entonces tienen ellos, todos esos señores, cuando llevaban pues un capital, pues ¿qué hicieron? Ponerse a trabajar y hacer negocios también allá, ¿verdad? Los que tuvieron haber tenido un capital, ¿verdad? Otros se van derrotados. ¿Por qué? Porque no les dieron tiempo ni siquiera de vender lo propio o de su ganado, haberlo sacado a la venta, lo que tenían ellos de material. Entonces ya San Gabriel, ya en estas épocas, pues empieza a llegar las agroindustrias, a llegar gente de fuera. El Oxxo. El Oxxo, que es un lugar también no muy confiable para comprar, la verdad. Y te iba a preguntar, también mencionaste a José Mojica. José Mojica, ¿qué tanto bueno, tiene que ver con...? ya luego empiezan a tomar en cuenta a sus hombres ilustres, porque luego, en cuanto ellos estuvieron aquí, pues no tuvieron ellos resonancia, porque su vida real, cultural, la hacen ya fuera de San Gabriel. Oye, pero entonces también me nace esta duda. Entonces, cuando venía Juan Rulfo a San Gabriel, ¿Juan Rulfo pasaba como desapercibido? ¿O sí, no, bueno, pues él viene y ya de mayor empieza a leer, por ejemplo, voy a empezar por Juan Rulfo. Juan Rulfo empieza a escribir en base a los sucesos de la Revolución Mexicana para acá, ¿verdad? Que lógicamente los aprende en base a su familia y venir después de la cristiada y del reparto agrario a darse sus vueltas. No vendieron su casa de aquí más o menos por la época del 68, 65, 68. Vende su casa de Juan Rulfo, la familia se la vende a don Toño Díaz y a Sarita Ramírez. Entonces él empezó a venir, y en lo que venía de vacaciones empezó todavía en vida de su abuelo Carlos Vizcaíno, a juntar las vivencias de él y de su familia, que empieza a hacer su libro de Llano en Llamas y Pedro Páramo, ¿verdad? Pedro Páramo lo hace primero y después Llano en Llamas. En 1953, 1948 hace Pedro Páramo. Sí. Y esa serie de cuentos que hace en su libro Llano en Llamas, gran parte de sus pasajes son hechos que toma de aquí de San Gabriel y de la región. Ese es uno, Juan Rulfo. Y Juan Rulfo, sí, y él empieza a hacer historia y a tener éxito cuando lo reconoce el gobierno español. Fíjate bien, él lo reconoce el gobierno español, le da el premio Príncipe de Asturias. Sí. Y luego ya después el gobierno federal México le da el Premio Nacional de Literatura y después el Premio Jalisco a la letra y a las artes y a las humanidades. Y ya lo reconocen hasta el final, ¿verdad? A José Mojica también, después de que anduvo por muchos lados cantando su estilo de ser, de cantar, empieza a ser un artista reconocido de cine y televisión, ¿verdad? Sí. Más bien no, de televisión ya no tanto, porque no estaba todavía la televisión a todo su esplendor, pero de cine sí, de una cantidad de películas que filmó y luego hizo su libro también, Yo Pecador. Fue cuando Yo Pecador, hace esa película y una gran parte es filmada aquí en San Gabriel, porque lógicamente retoma lo que a su madre le sucedió, lo que sabemos de él, que era un hijo fuera de matrimonio, que aquí era
y un tanto mal visto por no ser hijo legítimo. Es lo que sufrió ellos, ¿verdad? Sí. Por eso él se va y un día niega ser de San Gabriel. Decía que era de San Miguel Allende. Pero al cabo del tiempo ya se hace uno viejo y dice uno reconocemos el pueblo, ¿verdad? El terruño, y otros reconocen en su vida y en sus obras y en sus entrevistas su pueblo, ¿verdad? Y de ese momento, cuando empezó a tener él éxito en su carrera y en su arte de cantar, ya hace que San Gabriel al final dice que es su pueblo, ¿verdad? Y también, por ejemplo, Blas Galindo, que siendo aquí un músico lógicamente los que sabían música siempre estaban en el coro. Ahí los enseñaban a tocar guitarra, a tocar el piano, el órgano y todas esas cosas de los cantos y eso que se hacía a través de un acompañamiento musical, ¿verdad? Y entonces él se va a México y también a batallarle y entra pues al conservatorio casi por su cuenta y riesgo. Ese es uno. Y luego al final pues hace todas sus obras y sus arreglos musicales que lo llevaron al éxito. Al final él es el que hace las composiciones o arreglos de sones de mariachi para las Olimpiadas. Todo lo que hubo. 68. Sí, el 68. Y de ahí pues él ya empieza a tener algunas invitaciones, pocas, que vino a San Gabriel, pero ya cuando estaba en la cúspide, porque él llegó a ser también director del Conservatorio Nacional de Música de México. ¿Alcanzado un grado? Sí, un grado. Entonces él, y pues a Mojica y Blas Galindo y Juan Rulfo realmente son los tres personajes, en que hay más, no solo ellos, hay ciudadanos distinguidos. Juan Díaz Santana, que compuso Rayando el Sol. Rayando el Sol, ese que dice Rayando el Sol, me despedí, bañado en lágrimas, que se inspiró en el puente Montenegro, que es el puente principal que divide en dos a San Gabriel del Río, de ahí, sí, que está por aquí, sí, por la calle Evaristo F. Guzmán, ¿verdad? Y entonces así pues es el devenir de San Gabriel, y dentro de eso pues ya el San Gabriel actual, que ya todos conocemos, que tú ya también sabes cómo se desenvuelve aquí, ya te ha tocado, tu papá que también nació aquí, tu abuelo y tu abuela que también conocieron bien la comunicación de San Gabriel, porque Sí, pues, además de ser telegrafista también tenía negocios, ¿verdad? Tu abuelo. Y todos, por ejemplo, ya ellos, Juan Rulfo pues tenía todavía la última que llegó aquí y sus últimos días vivió aquí fue Elvira Vizcaíno, una tía de él. Luego tíos de él en Tonaya, su abuelo Carlos, su hermano Severiano, que también era terrateniente en Tonaya. Y así pues se fue dando el pueblo, otra vez se cayó de tal manera que caímos en un bache, te digo, porque salimos muchos como yo, y que las casas abandonadas, entonces te prestaban casas, no te rentaban, y hoy en día ya ni dicen te presto, ahora te rentan, y no hay ni dónde vivir, ¿verdad? Ahora ya faltan casas. Ahora faltan casas, sí. Y es creo que el negocio más próspero ahorita de construir, ¿verdad? Casas de renta, hoteles, que no había nada, y en los últimos 15 años, 20, ha empezado a haber un poquito más de crecimiento, ¿verdad? Oye, respecto a la comida, ¿por qué los antojitos mexicanos crees que son tan diferentes como de, por ejemplo, de Guadalajara aquí a San Gabriel? Bueno, es que la cocina del pueblo, la cocina de los pueblos son basada en los granos, en el maíz, la tortilla, el frijol, sí. Y por ejemplo, una comida típica de esta zona del sur de Colima capital, no de allá de la parte porteña, no, o más allá de Tecomán y eso, no. Las comidas clásicas del pueblo, de los pueblos de aquí, se diferencian por su hechura, por su ¿cómo le nombran? Por su,
por su gusto, por los guisos. Sí. Entonces, por ejemplo, Colima tiene las mismas comidas de por acá, las tostadas, los sopitos, las enchiladas, el pozole. Pero ya el pozole seco. La única variante de Colima que el pozole es seco, porque lo dejan secar, porque le revuelven carne y todo, nomás le quitan los samenta y te lo venden así como un mazacote. Y aquí en San Gabriel, pues ese primero viene hecho, se come en caldo, los granos, sí. Se va secando, te lo van dando recalentado y después te lo fríen. Y los sopitos, todo eso, Sayula, San Gabriel, Tapalpa, Ciudad Guzmán, todos los pueblos alrededor aquí del Nevado, del volcán, de la zona transvolcánica, su costumbre y sus comidas tradicionales son comidas típicas de la zona. Entonces, por ejemplo, una comida que muchos no entienden, porque dicen, vamos a comer tacos de camarón. El camarón nunca se ha dado aquí, últimamente lo han traído, no había costumbre de comer mariscos, había camarón seco, y ese camarón seco lo utilizaban para hacer un adobo que hacían los tacos de camarón envueltos como se hace, hasta la receta la sé. Sí, porque esa era la comida favorita de cuando mi abuela era Semana Santa. Sí. Ya lo hacía para el viernes o jueves. Para el viernes, sí, para eso era. Santo, porque aquí no se acostumbra a no comer carne el viernes santo. Exactamente, y luego la capirotada muy especial. Y el taco de camarón, viene mucha gente aquí. Hay tacos de camarón, entonces los empieza a comer y no le ven el camarón en adentro, ¿da? Como se usan en la parte del Pacífico. Los tacos dorados. Sí, los tacos por ejemplo, de los tipos baja, ¿da? De ahí de toda la costa de Pacífico hasta el Golfo de Cortés, que se usan los tacos de camarón, pero de camarón especial. Y aquí se usa ¿cómo se llama? Ese taco, pero es envuelto en un adobo, y al final lo van estivando así y echándole queso y cebollita. La cebolla, lechuga. Y ahora casi se los come uno rápido, antes los dejaban que vaporizaran. Como son los tacos de paseados, son buenos cuando duran 2-3 horas, que se vayan vaporizando solo, o sea, que se vayan, por decirlo así, inflamando, sí, o que como que se absorban, exactamente. Y es el sabor que le dan a la comida típica de esta región, porque, por ejemplo, vas a Guadalajara y una tostada, pues hay tostadas de todo tipo. Yo nunca había comido tostadas de cueritos de puerco. Yo nunca, una que me dieron en Guadalajara, pues que hay tostadas de cuerito. ¿De qué? ¿De puerco? No, eso lo usamos en el rancho nosotros, en el pueblo, para hacer guaraches. Bien diferente. Para hacer cintos, para hacer, o sea, allá los usan los ¿qué dicen? Aquí, hola, puro paisano, estamos ahorita ahí, José, y aquí buenas tardes. Entonces, pues, todo eso nosotros lo conocemos como comida típica, ¿verdad? Sí. Los sopitos, repito, todo eso que... El pan. El pan también, que es muy especial. Cuando dices bolillos. Los bolillos, sí. No es lo mismo, aquí hay gente que, por ejemplo, hace unas empanadas coloradas, le ponen color y le ponen encima azúcar. Entonces esas, todavía hay una persona que los hace aquí en San Gabriel y los vende en una carretilla. Y hay gente que le hace pedidos de 30, 40 piezas para llevar a Guadalajara. O los tamales de ceniza. Tamales de ceniza. Yo, por ejemplo, tengo una hija que vive en Tijuana y cada que viene compra el bolillo de aquí que le hicimos virote y se lleva una caja o dos en su equipaje y allá lo congela. Y ya, por ejemplo, a la hora de comérselo lo sacan y lo meten a un horno eléctrico y le da el mismo sabor que como están húmedos, le da el sabor como de horneado. Así, recién hecho. Sí, y pues todo eso es la vida y el devenir de San Gabriel, la idiosincrasia propia de uno. Pues como el pajarete que nomás sí. Aquí también. Pues sí, hay en los Altos de Jalisco, el pajarete también se consume, pero no es lo mismo el pajarete por aquella zona que aquí. Aquí nosotros usamos chocolate de marca Rey Amargo.
Sí, que y allá aquí se usa en Ciudad Guzmán. el chocomil y la abuelita y todo eso. Digo, ya estoy metiéndome en comerciales. No, pero es está parte, bien porque es porque parte lo que de se las usa costumbres aquí. y tradiciones, pues, Sí, porque claro. Si no, no te sabe igual. Sí. Entonces, aquí en San Gabriel, por ejemplo, el pajarete es muy especial. Sí. Entonces, muy temprano hay que ir porque ya tarde dicen, Ya no hay. vienes al menú, vienes a la birria o el pozole, porque el pajarete es temprano, ¿da? Sí. Y hay lugares donde tiene especiales sus vacas, es precisamente expreso para eso, para ordeñarlas, para hacer Para el hacer la leche pajarete. caliente. Y pues toda esa gente tiene cada región tiene sus comidas, ¿verdad? Sí. Y aquí es muy común que en San Gabriel que te reciben y por ejemplo el negocio que tiene tu papá en sus ratos libres, me imagino, porque lo viene a vender aquí, porque es ponche. Ponche. Aquí llegas a San Gabriel y antes de darte de comer te dicen, ¿no quieres un ponchecito o una botanita, da? Y al final casi ni te invitan a comer, pero hay ponche, hay que tomar. O una cuba, últimamente una Faustina, da? Sí. Que se da todo el año porque la ciruela es la base y la congelan. Y pues así es lo que ha sido una cosa muy bonita para todos nosotros que hemos nacido en esta zona del sur de Jalisco y que estamos con las mismas costumbres de lo que le nombramos nosotros la zona transvolcánica, ¿da? Sí. Es más o menos Un poquito la historia. Un poquito la historia que se mete uno. Hay muchas cosas que platicar, pero Sí. en realidad nos metimos a un tema también muy interesante, el de Pedro Zamora, porque él fue piedra angular para que San Gabriel se quedara sin gente en su época, que se fuera del pueblo. Por el miedo que él generó. No, pues simplemente aquí, por ejemplo, a Severino Soto, vulgarmente se dice, lo hizo correr, ¿verdad? Sí. Y se tuvo que ir a Guadalajara y dejar de encargado una persona aquí para que viera sus negocios. Y así, pues, eso es una parte. Y lo demás, lo que hemos platicado, que mucha gente no lo sabemos. De hecho, no. No. Oye, Chava, pues te agradezco mucho por tu No, al tiempo. contrario. Si queriendo, nos sentamos casi una Yo hora. tenía una deuda contigo, que a pesar que eres un joven entusiasta, y tú también lo que ves ahí, apréndetelo, no nomás de mí. No, sí. Hay más gente que si tú platicas con la Tuve gente la oportunidad de platicar con José Villalbazo también. José también era un compendio porque él tenía muchas cosas que también las fotografías hablan. Sí, sí, pues ahí su negocio pues era Sí. un museo de fotografía. Sí, tal porque cual. yo tenía amistad con él y a mí me dejaba meterme en sus cosas así, porque le ayudaba por ejemplo, a saber quiénes eran los personajes, ¿verdad? ¿Quién es? Fulano, este es fulano y este es O sea, fulano. se ponían a Y ya él les ponía nombre o a veces hacía uno que eso que tiene José es para hacer un libro muy grande. Es que tiene demasiada historia. Demasiada historia, Pues yo ya no te tengo. No, pues muchas gracias y gracias a ti. Y te agradezco por tu entrevista que te la debías un tiempo. No sé mucho, pero lo poquito que sé lo llevo a muchos lugares porque no es profeta uno en su tierra, acuérdate bien.